puedas llevar a cabo es algo especial. Es decir, trabajar por ello, conseguir que finalmente se ha hecho, cuando lo ves en el vídeo dices, vaya vida. ¿Eh? Vaya vida. Bueno, por eso mismo, porque había tantas historias que contar, porque había tantas anécdotas que la gente me preguntaba y tal, pues salió este libro. Y más que todo, porque viendo esto, muchos me preguntan, dice, pero el comentario más común, estáis locos, lo obviaremos, pero ¿por qué hacéis estas cosas? Yo sinceramente no encuentro la respuesta, no sé por qué podemos hacer estas cosas, porque qué nos atrae de esto, qué nos lleva a tirarnos de sitios, a poder volar, a poder hacer todos estos saltos tan extraordinarios. Lo que sí que sé es que durante el camino, mientras hago todo esto, he podido visitar muchos países, he podido volar por encima de prácticamente cualquier elemento y lo más importante que me he reunido con una cantidad de gente extraordinaria que difícilmente hubiera podido hacer de otro modo. Por lo tanto, es por ello que me siento tan afortunado. En el libro no voy a explicar nada de todo eso porque realmente la pregunta sigue estando en el aire. Yo no sé por qué lo hacemos, ni sé cuál es el sentido de la vida, ni sé a dónde nos lleva. Solo puedo explicar algunas de las aventuras que hemos hecho y espero que entre líneas se pueda entender que somos personas normales y que estamos viviendo vidas extraordinarias. Y eso es lo que me gustaría hacer simplemente con unos ejemplos. Es decir, como Domènec ha dicho, tengo la suerte de haber hecho más de 18.000 saltos y algunos de ellos muy extraordinarios. Yo creo que después de 30 años de saltos, el salto más extraordinario habrá sido el del cruce del estrecho, que ahí se veía un poquito. Sobre todo, no por el hecho de haber saltado de muy alto, ni de muy lejos, ni con oxígeno ni nada, sino porque era un reto que era muy difícil de cumplir. Era una de estas cosas que se piensan y se dicen, ¿sabes que estaría bien hacer esto? Pero eso es imposible. Imposible es una palabra que a mí particularmente no me gusta. Se ríe mi hija porque sabe que está por aquí, también ha salido ahí saltando, ella conoce lo que es. Imposible es una palabra que en mi casa no tenemos en nuestro vocabulario, la sustituimos por improbable. Y las cosas improbables, quiere decir, que no la consigas, pero que se puede intentar. Y que normalmente cuando lo intentas, si lo intentas con suficiente fuerza, llegan a ser posibles. O sea, de imposible hemos pasado a lo posible. Este salto del estrecho eh, fue realmente, puedo decir, una locura. Pensarlo era en el momento en que lo hicimos, el salto lo hicimos en 2005, pero el salto lo llevábamos planeando desde el año 2001, y preparando, salvando obstáculos, eliminando problemas, quitando las piedras del camino, y finalmente en el 2005 lo pudimos hacer. El salto lo hice con Tony López y con Álvaro Bulto, con mis compañeros de siempre, que hicimos el proyecto ALAS. Nuestra idea, lo que queríamos era encontrar el vuelo humano. He tenido la suerte de ser parte de algo muy especial, que ahora parece tan normal, porque se ve en los vídeos, se ve en YouTube, se ve en las redes, que eso ha hecho que todo se extienda tanto, y es los trajes de alas, el desarrollo de los trajes de alas. Conocí a la persona que tuvo la idea. En realidad la idea es muy antigua, desde hace siglos que la gente ha querido volar y se ha puesto alas, se las ha inventado. Mil, 1600 y algo. Sí, y antes del 1000. Y antes del 1000 ya había locos que intentaban volar y que se emulaban los pájaros con distintos ¿no? Pero la cuestión es que en los años 20 había paracaidismo, ya empezó a haber paracaidismo deportivo y se recogió el sueño aquel, ¿no? del
volar con el cuerpo. Hubo una serie de inventores, diría yo, se ponían alas de tela, alas de madera, alas de lo que fueran, e intentaban volar. Finalmente lo que conseguían era matarse y aquellos pioneros, que están contabilizados como 72 pioneros, 70 se mataron en el intento y 10 se abandonaron. Pero posteriormente el paracaidismo evolucionó en sí mismo, se pasó de los paracaídas redondos a los paracaídas cuadrados, era un concepto de que el paracaídas ya no caía, sino que volaba. Y alguien que yo conocía, Francis Gallardón, era miembro del equipo francés de paracaidismo, cuando yo era del equipo español de paracaidismo, y al tío se le ocurrió la idea y dice, oye, ¿y si se pusiera este paracaídas que llevamos entre nuestras piernas, entre nuestros brazos y el cuerpo? ¿Esto no volaría como vuela el paracaídas? Bueno, fue un visionario, todo el sky surf, que vosotros lo habréis visto algunas veces, surf aquel en el aire, etcétera, otras muchas cosas, pero esto hizo que el paracaidismo sufrió una revolución. Él estuvo desarrollando distintos modelos, los cosía él mismo, los cortaba, modificaba, hacíamos bromas al principio, a ver quién vuela más, con el cuerpo sin alas ya puedes volar un poquito. Porque cuando empezó a usar sus nuevos prototipos, aquello era ridículo, desaparecía. Él desafortunadamente también murió en una de estas pruebas. Su paracaídas, una modificación que hizo, no se abrió y se quedó en Hawái. Y la cosa parece que se quedó un poquito fría, un poco abandonada otra vez. Pero hubo alguien más que recogió la idea y que incluso dijo, esto se podría hacer comercial, que pudiéramos diseñar bien, con medios, con dinero, que tuviéramos dinero para manufacturarlo y que los expertos lo pudieran saltar. Yo me encontré con esta persona en un simposio hace muchos años también en Estados Unidos y realmente le animé, digo, me parece una idea y el primero que va a probar ese prototipo voy a ser yo. La idea siguió adelante, el tío se lanzó y hizo su primer mono de alas. Y como yo le dije, yo cogí uno de los primeros modelos. Así que me siento otra vez afortunado porque he podido ser parte de un desarrollo de algo que está demostrando que se ha convertido en algo grande que va y que no se conoce el final, no se conoce el destino. De hecho, de un año para otro se consiguen cosas impensables el año anterior. Si a mí me hubierais preguntado hace 5 años, cuando el estrecho de Gibraltar, que se podían hacer cosas como algunas que habéis visto en el vídeo y lo que se está haciendo hoy en día, diría, es imposible. O sea, no hay suficiente planeo, es imposible, la técnica no existe, pero la tecnología tampoco. Y todo nos está demostrando que esto avanza y no sabemos dónde estará al final. Y para mí ha sido muy bonito ser parte de ese desarrollo. Al principio saltábamos con un modelo y llamábamos al fabricante y le decíamos, oye, mira, esto vendría muy bien, encontramos esto que falla, así me la pego por esta cosa. Y los monos iban evolucionando y tal. Si lo veis aquí, este de aquí es el mono con el que atravesé el estrecho de Gibraltar. Este es el mono con el que salto hoy en día. Si veis estas alitas de aquí comparado con toda esta ala, o este trocito de ala que hay aquí, comparado con esta enormidad que incluso ya no sobrepasa los pies, no tiene nada que ver. Yo veo aquello y me pregunto cómo fuimos capaces de cruzar el estrecho de Gibraltar. Me lo pregunto. Y es más, estábamos tumbados. El estrecho de Gibraltar fue un reto realmente atrevido, porque cuando nosotros intentamos esto, ya había otros hombres pájaros, ¿eh? Ya estábamos
conseguido algunos marcas, digamos. Increíble, ha pasado los 2 minutos de caída. Increíble, los 2 minutos y medio. Cuando nosotros abordamos el reto del estrecho, no se había volado más de 2 minutos y medio de caída libre. En Montserrat hacías un minuto, ¿no? Estamos hablando de 2005. De 2005. En 2005, si se saltaba a Montserrat, se caía para abajo y cuando llegabas a punto de suelo, básicamente, no se volaba nada. Y en cuestión de distancia, se había volado la increíble distancia de 4 kilómetros. Y nosotros nos poníamos a hacer no 4, sino 14 y medio en el sitio más corto. Con la sorpresa, bueno, lo que son estas cosas no se pueden hacer sin patrocinio, entonces tienes que proponer el proyecto, de contar a la prensa y decir todo lo que vas a hacer sin tener ni idea si es posible o no es posible. Si no lo consideras un patrocinio. Y bueno, preparamos el proyecto, lo hicimos grande y nos dimos cuenta que los 14 kilómetros y medio que nosotros teóricamente decíamos subiendo, cada vez conseguimos, se convertían en 20, porque no había una línea recta de poder hacer, porque nosotros teníamos viento siempre, no podíamos aterrizar donde nosotros pretendíamos. El proyecto fue un reto en todos los sentidos. Teníamos que subir a 35.000 pies, unos 11.200 metros. No había aviones en España que pudieran subir a esa altura. Sí, los aviones comerciales, pero necesitamos un avión que se pudiera abrir la cabina, un avión despresurizado. Solo hay un avión que sube a esas alturas, es el Hércules, el 330, y solo hay 5 o 6 unidades en España, son todas del ejército. Nuestro siguiente paso era intentar convencer al ejército de que esto era muy buena idea, que esto era muy buen entrenamiento para su gente, que esto iba a ser la bomba. Y curiosamente dijeron que sí, que teníamos razón, que era muy buena idea, que esto era muy buen entrenamiento y que ellos les encantaban los retos. Así que, pero que había un problema, que el techo operativo de ese avión estaba en 33.000 pies, por tanto por debajo de lo que queríamos, y que en España no se había subido nunca por encima de 30.000 pies. Por tanto, no sabía lo que pasaba por encima, no había equipos preparados, etc. Bueno, son, digamos, menudencias, entonces no lo parecían. Que se fueron superando poco a poco. Pero una vez que teníamos el vehículo, es decir, podemos subir y nos van a llevar, ¿cómo vamos a hacer para volar todo ese tiempo? No sabemos el tiempo exactamente, pero ahora son 20 kilómetros. Si solo se han volado 4, digamos, de los mejores especialistas, bueno, quedamos 4, pero de los mejores, el mejor marca había hecho está dejando 4 kilómetros y nos vamos a por 20. Bueno, pues entrenemos un poco. Entrenemos y echemos de osadía. Las 3 veces, ¿no? Las 3 veces. Es una broma que tengo yo por ahí, que para ser un buen paracaidista se sigue la regla de las 3 veces, que es valor, voluntad y huevos. Sin eso no hay proyecto posible. Y bueno, finalmente lo empujamos, lo llevamos adelante, pensar también que estamos hablando de saltar en Gibraltar. Es decir, vamos a ir a Marruecos, saltaremos desde allí, cruzaremos todo el estrecho de Gibraltar y aterrizaremos al lado del Peñón. Los ingleses encantados y los marroquíes, bueno, con llamarles y decir, oye, no os preocupéis, vamos a mandar un avión militar, vamos a tirar paracaidistas encima de vuestro espacio aéreo y ya no pasa nada, ya nos iremos. Ya podéis imaginar todos los problemas que trajo todo esto. Pero todo eso, digamos, era la parte fácil. Nos fuimos, conseguimos que se cuadraran las estrellas y que pudiéramos tener nuestro intento. Ahí en el libro lo veréis que fue algo más complicado que todo esto y sobre todo cómo fue. Pero fue realmente impresionante. Cuando salí del avión nos diré que
salimos uno, otro y otro, yo salí el primero. El bofetón que me había llevado allí no lo había recibido nunca. Descubrimos después, claro, una cosita que no se nos había ocurrido. Nosotros estábamos pensando siempre, era todo un cálculo teórico, pero sin datos. Es decir, preguntas a un matemático, preguntas a un físico y no se ponían de acuerdo. Vamos a ver, arriba la densidad del aire es mucho menos. Nosotros nos vamos a caer, y no vamos a coger aire para volar. No vamos a pero también nosotros desarrollamos un poco de velocidad. Si no hay tanta densidad de aire, tendremos menos resistencia. Uno compensa lo otro, pues no lo sabemos. Lo que no imaginamos en ningún momento es que, claro, el avión también pesa. ¿Cuánto pesa este avión? 30.000 kilos, 33.000 kilos, algo así. 30.000 kilos de lo que sea, y en este caso de hierro. Claro, para volar, y volar sin aire, porque allí el aire es tan finito, tiene que volar a una velocidad enorme. O sea, nosotros dejamos el avión a 635 kilómetros por hora. O sea, cuando de repente sales del avión, se mete un estacazo de aire a 635 kilómetros por hora. Sopado. Pero, por otra parte, estamos saltando de un vehículo en movimiento. Por lo tanto, llevamos toda la inercia de 635 kilómetros por hora. Eso quiere decir que el primer récord que batimos fue este. Estuvimos volando durante más de 15 segundos a velocidades superiores a 400 kilómetros con el cuerpo. Con el cuerpo. Eso nos hizo hablar un poquito de el ancho de Gibraltar pasara a ser un poco menos ancho, porque todavía no era estrecho. Por delante teníamos. Os digo una cosa, desde abajo desde arriba dices, esto es, iba a decir imposible, como no decimos imposible, decimos improbable, que dices, y lo cierto es que fue un salto de muchas emociones, pero que el resultado fue que pudimos hacer finalmente cruzar el estrecho, pero con sorpresa después descubrimos en el GPS que habíamos hecho 6 minutos 2 segundos de caída libre. Una sorpresa. Y segundo, que habíamos hecho 20 kilómetros, casi 20 kilómetros y medio de distancia. Lo cierto es que aquella, para hoy en día, sigue siendo el salto más impresionante que yo he hecho, porque el salto aquel que no olvido nunca. Pero después de esto ha habido muchos saltos. 6 minutos para ti son yo la otra talla del Mont Blanc, ¿no? Más o menos. No, 6 minutos para ti, que dices que 6 minutos, aquí 6 minutos no son nada. Para ti, para vosotros en el estrecho, 6 minutos. 6 minutos es correr a otra talla del Mont Blanc. No, 170 más. Es una barbaridad. Más. Es que era la marca anterior, estaba en 2 minutos y medio. Fuimos ahí sin saber. Realmente nos dimos cuenta de la envergadura de lo que estábamos haciendo en el momento que dejamos la puerta de que salimos por la puerta. Hasta ese momento, yo, si soy sincero, no había visto la envergadura del proyecto. Y fue un proyecto muy difícil, pero que salió bien. Fue el empujón para todo lo que vino después, para que todas las películas que por allí, que está Ariel Junco. Él es otro gran hombre pájaro que está ahí al final escondido, con el que hemos hecho algunos de los, en concreto el salto de la Antártida. Él estuvo allí también, hemos hecho muchos saltos juntos. Él es ahora el propietario de la zona de saltos de aquí, al lado de Manresa. ¿Cómo se llama? Sí, no, el pueblo. Y ellos están allí saltando ahora cada día. Los mejores profesionales del mundo. Y bueno, volviendo a lo que estábamos diciendo, este salto fue el que nos dio empujón y el que nos dio coraje para seguir haciendo muchos más. Entre ellos los que nos estaba comentando Dominic. Hemos sido los primeros que han podido volar en los dos casquetes, ¿no? En el casquete polar y en la Antártida. Y otros muchos de algunos de los que se ven por ahí en las fotos. Decías
he anat abans, bueno, parlava que per mi són els 3 salts més extrems. No, yo diría que no son los más extremos, ha habido algunos más extremos. Sin embargo, son saltos que explican un poco, sí, el del estrecho de Gibraltar, sí. Pero los otros diría más que explican un poco lo que hacemos, por qué lo hacemos y tal. Para mí no es cuestión de saltos, no es cuestión de osadía ni de puntos extremos. Yo creo que la ilusión es la llave que abre la puerta de los sueños. Y cuando tienes abierta solo tienes que encontrar el coraje para atravesarla. Y eso es un poco lo que creo que hacemos cada día y en cada salto. Mira, hay proyectos enormes, proyectos tan grandes como este del Estrecho de Gibraltar, y hay otros que simplemente nos hemos ido, con Ariel, nos hemos ido el fin de semana y nos vamos a saltar de aquí. Y para mí han sido saltos tan impresionantes o tan buenos como el que más. No es el rizar el rizo, no es buscar el extremo, para mí es disfrutar de la vida. Todos tenemos sueños, todos tenemos proyectos y ganas de hacer cosas, pero muchas veces no nos atrevemos a hacerlos o tenemos la comodidad de tiene que ser una paliza y ahí se pasa el frío. Y ahí hay que subir. Esto son muchas incomodidades y cosas que realmente te adormecen los sueños o simplemente a lo mejor no era un sueño. El título del libro es Frontera Límite. Frontera Límite, bueno, era un programa que mi amigo Álvaro estaba presente mucho de mis saltos durante 10 años, durante 15 años hemos compartido proyecto de saltos, etc. Y algunos más que nos conocemos hemos estado saltando juntos. Pero cuando nos conocimos, él llevaba de representador de un programa de televisión española en la 2, que se llamaba Frontera Límite, estuvo en antena durante 13 años, y era un programa de aventuras. Y de allí fue como nos conocimos, yo empecé a colaborar, Tony también, en alguno de sus programas, hacíamos la parte de especialistas, la parte de paracaidistas, y nació un poco este germen de hacer estos saltos de alas, grabando uno de esos últimos programas de Frontera Límite, tanto Tony como yo habíamos dejado el equipo nacional, habíamos terminado nuestro ciclo de 10 años de equipo, se siente un vacío. Después, cuando has estado 10 años enfocando tan fuerte en algo y de repente lo dejas de hacer, pues te queda un vacío y lo quieres llenar con algo, con otro proyecto. Y Álvaro terminaba también con su fase, con su ciclo de Frontera Límite, esos 13 años de stream, queríamos hacer algo más. Y justo yo llevaba 1 año y medio o algo así volando con las alas y decía, esto no os lo vais a creer, pero esto es la bomba, esto es lo que yo he querido hacer durante tantos años de paracaidismo, esto es lo que tengo que hacer. Y de allí nació. Entonces es un poco como homenaje a esto. Pero sobre todo porque yo creo en la frontera límite. ¿Qué es la frontera límite? Yo pongo un ejemplo. Creo que vivimos en un vallecito verde, precioso, donde estás cómodo, donde estás bien, donde vives feliz, todo está bien. Pero allí al ladito hay una colinita que sube, llegas hasta el final, y al final de esto no sabemos lo que hay, es la frontera límite. Algunos tienen la curiosidad y quieren ir a visitarla. Suben y van a visitar aquella frontera límite. Pero lo que pasa es que muchos no vuelven. Por lo tanto, los que estamos en este valle decimos, oye, ¿para qué ir allí? Aquello no tiene buena pinta, hay muchos que no vuelven. Pero claro, si tú subes allí, según vas ganando altura o según vas ganando perspectiva, te das cuenta que donde llegas es al final de un acantilado. Claro, el acantilado, si te caes, estás listo. Pero desde el acantilado, ostras, es que se ve el mar. Se ve el mar y se ve una infinidad, se ve un nuevo mundo. Se ve
Otra cosa. Claro, lo único que hay que hacer es tener cuidado como tú caminas en ese acantilado, en esa frontera límite. Pero si un día estás el tiempo suficiente allí, tal vez encuentras una forma de descender el acantilado, no de caerte. Imagínate ese día. Ese día llegarás a la playa. Ese día, tal vez, cuando toques el agua, puedes empezar a navegar. ¿Dónde te va a llevar esto? Es decir, la frontera límite para mí es un sitio que no es el peligro, porque realmente el peligro lo tenemos en todas partes, pero es el punto que te puede ampliar tus horizontes, que te puede llevar un poco más allá, un poco más lejos. Y yo lo digo, que lo he dicho hace un momento, Jolín, qué suerte que he tenido, qué contento estoy de haber podido ser parte de algo, del inicio de algo. Álvaro lo decía muchas veces, Álvaro, es que nosotros somos pioneros, es que esto es muy bonito ser pionero, pero tengamos cuidado, porque estamos jugando con no sabemos qué. Él no estaba ahí con nosotros. No sé si lo sabéis, tuvo un accidente saltando con las alas, saltando conmigo, y se mató. Realmente murió viviendo su sueño. Y fue una fatalidad, realmente fue un accidente. Hoy en día hay muchas personas, muchos practicantes de este ya deporte extendido, generalizado, no tanto, más extendido, que mueren haciendo esto, pero muchos no son accidentes, muchos son temeridades, más que imprudencias y falta de conocimientos. El querer llegar en los días donde otros han tardado años, cantidad de años. Pero yo creo que no es, esto no es el punto de decir hasta aquí, porque pasan estas cosas. Yo creo que hay que seguir por la frontera límite, pero hay que seguir con un poco de cuidado, ¿no? Que podamos, si no hiciéramos esto, no llegaríamos nunca a ningún sitio, estaríamos ya donde estamos, no habría progreso, no habría progresión, no habría nada más. Y esto es difícil de hacer entender porque... Perdona, al llibre posa una frase que és bo perquè el que tenen... Perdona, no, por favor. Vosotros igual, si alguien quiere... Sí, podeu fer preguntes, a mí me encanta. perquè aquí amb el teu company allà, que és aquí el Xeuret també, que és un crac del parapent, dic, sí que no vols que ho digui, però bueno, campió del món de parapents, o subcampió del món de parapent, i ell, suposo, no ho conec, bueno, quasi de res, però amb el Santi ho conec una mica més, i això ho tenen molt clar. I m'ho he apuntat aquí tot, dius, más vale morir que perder la vida. I és una mica el que està explicant, ¿no? Esto ni es mío, ni es... Esto lo dice muchísima gente que... No és tuyo, no hi ha, però que aquest esport és... El risc hi és. El risc està, però que... Pero voy a explicar eso. Yo creo que la decisión más importante de mi vida no ha sido en ningún momento cuando estaba allí en la piedra a punto de saltar, voy a saltar, no voy a saltar, me retiro y después abandonado. La decisión más importante de mi vida creo que la tomé hace 30 años justos, cuando yo estaba trabajando en General Motors. Habían puesto una nueva planta de producción de vehículos en Zaragoza. Yo soy de Zaragoza. Y de repente empecé a trabajar, era mi primer trabajo, me pagaban una pasta. Y era un puesto fijo, donde decían que entrabas en una gran familia, que tenías futuro, que ibas progresando, que ibas llegando tal. Yo allí nada más de que entré, vi lo que había, era inspector de calidad, entonces estaba por las líneas de montaje, veía la gente que había allí. Era una planta que habían traído gente de Alemania, que era Opel, que habían sido emigrantes, que estaban alemanes, que volvían para España, que aportaban la experiencia,
conocían a personas como yo, jovencitos, 18 años, 19 años, y entrabas y unían la juventud con la veteranía. Yo me asusté tanto de ver lo que vi allí. Veía personas que llevaban 15, 17 años, 20 años trabajando y que su vida era total y absolutamente predecible. De lunes a domingo, de enero a diciembre, de 1900 a 2000. Su vida era totalmente predecible, era plana. No tenían ilusiones, no tenían, eran, no me asustes, no quiero altibajos, no quiero tal. Y lo peor es que me parecía que vivían felices. Yo me sentía asustado. Me sentía asustado porque digo, joder, es lo de perder la vida. Yo en esa situación me siento perder la vida. Y dije, no puedo hacer esto toda la vida. No puedo hacer esto ni encontrarme. O sea, de repente me reflejo en una persona que ha pasado 20 años haciendo esto y cómo es, y me veo yo como esa persona hace 20 años y, ostras, para mí fue un choque, fue un susto. Fue cuando decidí que me iba y me despedí, directamente me despedí. Digo, no, ahora voy a ver qué es lo que quiero hacer y lo que me gusta. Y voy a hacer lo que me gusta, seguro. Voy a hacer lo que me gusta, ¿no? Sin pensarlo. Me fui de allí. Todos me trataron, esta vez sí que me trataron más veces de loco que cuando he dicho, soy paracaidista, no, allí sí que me trataron de loco. Te vas, tienes una de las posiciones mejores que podemos alcanzar aquí, que tienes un sueldo de puturú, que tienes un futuro, que tienes un no sé qué, y te vas a hacer nada. Y bueno, seguramente me voy a hacer paracaidista, pero eso no es un trabajo. Bueno, de momento no es un trabajo, pero a lo mejor si yo soy el primero, ya habrá un paracaidista profesional. Y a lo mejor después sí. Y me fui y hasta el día de hoy creo que ha sido la mejor decisión que yo he podido tomar. Yo prefiero morir que perder la vida. Sí, no sé si voleu fer una pregunta que... Sí, yo creo que es mejor, que mejor que os dé aquí la tostada que que hacéis comentarios o preguntas y lo compartimos. Jo també, bueno, volia explicar que la Bíblia també hi ha una frase que diu nos teníamos que ganar el salto. Parles del salto del salto de l'àngel. I clar, jo ell quan el vaig conèixer, hòstia, Santi, ja te subo jo. No, aquí pugem els trastos, a dalt ens vestim i pleguem. I puja una ampolla d'aigua, se la fiquen a dintre el traje i la baixen. És una mica el tarannà que també ho expliques. Poden llogar un helicòpter, pugen a dalt en 5 minuts i la gent es tira. Ells no. Ells estan 6 dies caminant, 6 dies mullant-se. Yo soy de lo que pienso que la vida es un viaje. En el viaje lo importante no es el destino. El destino lo tengo muy claro, no voy a ninguna parte. Lo importante es el viaje. Y en el viaje, si lo sabes disfrutar, vas a encontrar las mejores joyas que son las personas. Vas a encontrar personas. Este es del pasado. Hay un poco de todo, sí. Y no es, claro, es decir, tienes 18.000 saltos, no colecciono los saltos. Prefiero tener las experiencias, prefiero vivirlo. Y el salto del ángel, que es uno de los saltos que se explica aquí, eso es lo he puesto precisamente por un poco de lo que he contado. Ese no es un salto de los más extremos que he hecho, ni de los más, pero para mí, personalmente para mí, este es mi salto. ¿Por qué? Porque son estas cosas que a lo mejor os suena ahora cuando lo digo. Está mi hija aquí, que es muy partidaria de hacer cosas que haré antes de morir. O sea, mi wishlist, mi lista de deseos, lo que yo quiero hacer. Y te vas apuntando allí. Lo que pasa es que ni la ponemos en papel, que es lo malo. No la ponemos ni en papel. Entonces, hay cosas que queremos hacer. Y ahí se quedan, y sí, esto lo quiero hacer. Y ahí se quedan. Y tenía un amigo, Manolo Chana,
entusiasta, era un fenómeno, era una dínamo. Una dínamo. ¿Y qué vais a hacer? ¿Qué es el próximo proyecto? ¿Qué es el próximo salto? Pues no sé, estamos pensando, tenemos un montón de cosas, tal. Dije, nada. ¿A ti qué te gustaría hacer? No, pues que no. ¿A ti qué te gustaría hacer? Es verdad, a mí. No, pues a mí me gustaría hacer el salto del ángel. Pues venga, el salto del ángel. A ver si el salto del ángel. Llevo 25 años esperando este salto. Y es una de esas cosas que está en tu lista y que nunca haces. Y que no, pero te vas poniendo unas excusas que dices, son más pobres y más... Si realmente tú quieres hacer algo, te pones y lo haces. Te pones y lo haces. Si no te pones y no lo haces realmente, lo mejor es que no lo quieres tanto, no lo deseas tanto. Y mi amigo me dio la lección, es cierto. Es cierto. Y claro, por lo que decía Domènech, este salto ni era nuevo, ni era el único, ni era el diferente, ni era el extraordinario, tal. Antes no sé con quién lo hablaba, que Red Bull y tal. Red Bull sí, está bien porque tienes un apoyo económico, te permite hacer cosas que no podrías hacer de otra manera, pero te exigen que seas el único, que hagas algo nuevo y tal. Y en realidad es mentira. Somos demasiado jóvenes y tenemos muy mala memoria. Si vemos un poco para atrás, lo malo es que, claro, no existía internet, lo que había eran bibliotecas, están en papel, muertas de tal. Si es que se ha escrito algo y tal, pero se han hecho cosas extraordinarias y maravillosas en el pasado. Entonces, no soy muy de, que me ha tocado hacer, de hacer lo único, lo más, el récord, el no sé qué, tal, pero más lo que te gusta. Este salto ángel se había hecho bastantes veces, no sé cuántas veces, un número determinado de veces. Entonces no era nada especial, pero incluso se puede hacer, tú contratas un helicóptero, suben allí tranquilamente, subes, dices, bueno, hasta ahora, te equipas, das 2 pasos, saltas y ya está. Y bueno, el salto es un salto, es un señor salto. Pero nosotros queríamos, yo quería hacerlo, ganar. Quería ganar. Lo que le decía a Domènech, te llevo la bolsa. No, el que sube su material. Si no es capaz de subir lo suyo, no sube. Y hicimos una ascensión al Tepuy que tardamos 6 días, más día y medio que tuvimos que esperar por el tiempo arriba. Y he de decir que ha sido una de las experiencias más maravillosas de las que he vivido. El Tepuy es una... si conocéis, en Venezuela existen unas formaciones que lo llaman el árbol de la vida porque parece realmente que había un árbol gigantesco y a 1 kilómetro de altura han cortado el tronco y falta lo demás. Y son montañas que además tienen mucha historia, es decir, hasta hace muy pocos años los indios no se acercaban allí, eran montañas mágicas que relacionadas con la maldad, tienen muchas, vamos, que son prácticamente vírgenes a día de hoy. Están muy poco visitadas. ¿Podría repetir el nombre del que inventó ese tipo de frases que han dicho antes que no? Se llama Patrick de Gallardón. Patrick de Gallardón. Sí, era un paracaidista francés. ¿Me podrías explicar la diferencia cuando dijiste ese traje para saltar en Gibraltar? ¿Por qué? Las diferencias técnicas y físicas, no sé. Sí, mira, las diferencias son evidentes, ¿no? El chiquitín, él es enorme. Sí, no, pues ya se ve. Esto es la evolución desde... Este modelo es de 2004 y este modelo es de 12 años después. 12 años después. Pues esto es, digamos, lo que ha pasado con los... Si haciendo las imágenes que habéis visto distintos trajes y no sé si os habéis fijado de distintas formas. Se ha ido evolucionando buscando el vuelo, el glide, ¿cómo se llama? El planeo. Buscando el planeo.
Al principio, en los primeros monos, había un mono anterior que era incluso chiquitín, tenía las alas, era por aquí, esto era así chiquitín y realmente allí volabas en esta dirección, volabas hacia abajo. Esto, si lo veis, básicamente el concepto os lo explico en adelante. Esto de aquí son unos tubos que son por aquí fuera, por el borde, por este borde está cerrado, es así, pero por aquí delante es ancho. Son unos tubos así. Por aquí entra aire, aquí hay otra ala que se hincha por aquí y otra ala que se hincha por aquí. El aire entra por allí, esto se infla, se llena y después no puede salir. Es decir, ahí se pone duro, se presuriza y tal, y esto realmente, este modelo en concreto se pone duro. Entonces, lo que hacemos es que incluso hay distintos materiales. Esto sería, intentamos hacer un ala de un avión. Entonces, el borde de ataque, le queremos dar un poco de rigidez y que nuestro cuerpo consiga un perfil ala. Y esto es lo que nos permite, con distintos movimientos de nuestro cuerpo, nos permite dirigirlo, nos permite volar. Al principio, el concepto es el mismo, la idea es la misma, pero experimentamos sobre un espacio donde no hay conocimiento. Entonces, la idea, que ya se ve que funciona, pues bueno. ¿Y qué pasa? Pensad que dentro hay una persona y que esa persona, si no para de alguna forma este vuelo, esta caída, al final se mata. Entonces, a todo esto hay que incorporarle un sistema de seguridad que sería el paracaídas. Entonces, tenemos que hacer un mono que nos permita volar al máximo, pero que nos permita después abrir el paracaídas. Entonces, al principio, esto no era... Mira, si veis esto es muy blandito. Y si veis esto, es mucho más duro. Dentro hay unas separaciones y las separaciones hacen que esto también se ponga todavía más duro. En realidad, el gran cambio primero ha sido la superficie. Hemos aprendido a volar, hemos aprendido a controlar nuestro cuerpo estando atados de pies y manos y con fuerza que aquí este aire dentro se transfiere en fuerza. Realmente después tú tienes que pelear con esa fuerza, ¿no? Que sea la pelea lo menos cruenta posible, ¿no? Y entonces hemos superado con técnica, pero también con tecnología. Los materiales son distintos. Me decía Domenech antes, cuando lo hemos sacado, este es muy pequeño, pero casi pesa más. Eso sí, lo cierto es que pesa mucho, aunque este también, este pesa 2 kilos, 5 kilos. Pero veis que hay distintos, donde entra el aire es rígido para que el flujo de aire sea positivo, sea siempre. Esto es especialmente importante cuando saltas de Montserrat. Saltas si quieres que el mono se hinche lo antes posible, porque si no tú vas cayendo para abajo, vas cayendo contra una parte que es dura y que no nos gusta. Y necesitamos separarnos de la piedra lo antes posible y echar a volar. Y si nos acercamos a la piedra, que sea con control, con vuelo. Cuando hicimos el salto del estrecho, estuvimos saltando con distintos modelos. Al final hablamos con el fabricante, que precisamente es el chico aquel que os dije, os he dicho al principio que conocí que coincidí en el congreso, que estuvimos hablando de la posible fabricación de monos de forma comercial, etc. Y pues con él estuvimos haciendo modificaciones y de hecho este en realidad no es el mono de Gibraltar, porque el mono de Gibraltar está en el Museo del Aire. Este es el que saldré hasta el día de antes. El día del estrecho tuvimos un prototipo que nos mandaron urgente porque veíamos que caíamos de mar con todas las prácticas que hacíamos. Y a aquel mono le pusieron el nombre Gibraltar precisamente, que lo que tenía era sobre este modelo unos rigidizadores, algunas modificaciones en las alas, unas ajaderas aquí para poder mantener el ala en tensión. Ahora si os fijáis,
esas pequeñas modificaciones que nosotros propusimos se han desarrollado. Nosotros teníamos un palito así, ahora el palo es enorme para poder hacer que el ala sea mucho más grande. ¿Qué planeos tienen? Depende de un poco de en realidad no está claro del ataque que puedes tener, ¿no? Puedes hacer hasta 4-1, creo que se puede hacer en este momento. Nuevo. Sí, modelos nuevos. Hacía la mitad, menos de la mitad, 1.8. ¿Las velocidades son las mismas? Las velocidades depende de la pérdida de altura. Entonces, realmente, no sé si lo habéis visto antes que pasamos un castillo, allí pues probablemente estaba cerca de 300 kilómetros por hora, porque realmente no estoy buscando planeo, sino que estoy buscando velocidad. Y si tú te pones así, tienes avance, pero además tienes gravedad, por lo tanto, puedes estar, estos te permiten estar cayendo verticalmente a menos de 60 kilómetros por hora, pero y que estés avanzando a unos 160 kilómetros por hora, 200, pero puedes llegar a 300. Pero la velocidad a máximo planeo, yo creo que será como 160. la evolución de los trajes, ¿qué se busca? ¿Mejorar el planeo o más maniobrabilidad? Hay distintos trajes para distintos propósitos. Hay unos trajes que son acrobáticos. Simplemente es para volar en distintas posiciones y para con otras personas que no buscas, solo buscas tener más sensación, ¿no? De más desplazamientos, más rapidez, más no sé qué, pero realmente no buscas planeo. Hay los hay que son para máximo planeo, los hay para máxima velocidad, los hay para ahora los monos han evolucionado mucho hacia el lado del base, saltar de montañas y así, porque son las sensaciones más fuertes, más increíbles. Y hay dos tipos de monos, los que buscan la máxima maniobrabilidad, y los que buscan un poco más de velocidad. Porque los hay que buscan sitios demasiado verticales, demasiado pendiente, y simplemente jugar pues, con tercios, salir, estar con los elementos. Y otros que quieren también hacer saltos que, bueno, por aquí está bien, pero después tengo que irme allí para ir para acá. Entonces, estos buscan más, depende de... Hay digamos, dos líneas que siguen básicamente los saltadores. Y hay... esta es la de, digamos, de hacer más distancia y así, y hay otro fabricante que son monos más parecidos a perfiles de otro fabricante, más aquellos que son más alas más cerradas por aquí, a lo mejor un poco más de esto, para hacer más maniobrabilidad. ¿Cuánto tiempo o distancia hace falta para empezar a volar? Hoy en día se está, más que distancia así, es distancia vertical, ¿no? Pues, primero se decía no se puede saltar si no hay 250 metros y esto tiene que ser un tío experto. Estamos por 100 metros. Pero está habiendo bastante carnicería con el tema porque no puede haber un mínimo error. Yo os cuento, por ejemplo, yo nunca he llegado a eso, no me interesa. Ese es el punto de este deporte que no me interesa. Porque pueden pasar mil cosas. En uno de estos saltos en Pared de Cataluña, saltaba con mis amigos, saltamos montones de veces. Y en uno de estos saltos, que yo me voy por abajo y yo sé más, estoy volando, que ha pasado aquí, he perdido más altura, no pasa nada, porque es un sitio que lo permite. Claro, lo que había pasado, después cuando voy a plegar el paracaídas me doy cuenta, es que dentro, esto
aquí dentro, este ala está cerrada con una cremallera para que mantenga la presión. Pero si abres la cremallera, dentro hay un bolso donde tú metes las cosas que has subido para la marcha, pues si tengo la botella, las cosas, lo que has subido, las gafas, yo en este caso metía las gafas. Y se me olvidó cerrar la cremallera. El mono se hincha todo, pero tienes menos presión y te caes para abajo y vuelas. Si estás en un sitio muy ajustado, un pequeñito error de esto te la vida. Y puede pasar. Yo no soy partidario de estar jugando con estas cosas. Yo prefiero que las saltos tengan margen. En esto pasa igual que con todos los deportes extremos que han denominado ahora, se llaman deportes extremos. Muchos realmente buscan eso, que sea extremo, los límites, tirar una moneda y que un salga bien, esa parte, digamos, oscura de estos deportes. Una pregunta. ¿Cómo hacéis el cálculo para saber el momento exacto que tenéis de límite para abrir el paracaídas? Pues esto lo Depende hacemos, de la altura que va a dar. esto lo hacemos con los ojos. Mira, esto es lo que decía un amigo cuando yo empecé a hacer salto base. Pues yo hacía salto con alas, pero no hacía salto base. Y hice primero paracaidismo, después hacía salto con alas, y después hice salto base, y después hice salto base con alas. Pues cuando empecé a hacer salto base me dijo la misma pregunta. No te preocupes, el pilotillo es el paracaídas pequeñito con el que se abre el paracaídas, y el pilotillo te llama. ¿Y es que es esto? Cuando ves que ahora. Esa es toda la ciencia que hay. Esa es toda la ciencia. Cuando crees que te la pelas, entonces. Antes has comentado que una de las mejores decisiones de tu vida fue llegar de... Yo pienso que debe de haber alguna otra decisión importante, sobre todo conocer a tu señora que ya venía del mundo del paracaidismo, porque según qué pareja hubieras tenido, me parece que tu vida no hubiera sido la que está llevando. No sé. Pero eso es evidente, ¿eh? Esto, todos los que tengáis pareja aquí, la habéis elegido o os ha elegido por alguna razón, ¿eh? Porque o sois así o sois así, ¿no? Debo decir que eso te ha facilitado el que ella pueda tener comprendiera familia, el que porque- pueda hoy tener familia, sí. Sí, porque no, mi mujer está también por aquí. Ella y yo nos conocimos saltando. Ella vino a saltar y nos conocimos así. De hecho, yo fui su instructor de paracaidismo. Esto es los únicos meses que llevo manteando. Després del llibre, si l'agafeu, veureu que no l'escriu en primera persona. És escrit en tercera persona. Perquè, com veieu, o sigui, jo entenc que no entens aquest esport si no pots compartir amb ningú. He viscut una mica amb l'Àlvaro i la gent diu, però aquests tios, 50 anys, baixen i s'abracen. Però la sensació que ells tenen, i tu ho expliques, ho has de treure, no? Esto no es un deporte de vanidades. O sea, esto te pone en tu sitio. Esto te pone en tu sitio. Ya lo he dicho antes. Yo, para mí, lo más importante es la gente con la que lo haces. Te digo una cosa, esto hermana mucho. Es decir, son sensaciones muy fuertes. Y son únicas. Es que son de que te quedan en la cabeza y es difícil, para mí es muy difícil intentar transmitiros qué es lo que yo siento cuando hago esto. ¿Cómo es? ¿Cuántas veces? Porque yo soy paracaidista profesional y entonces mucha gente viene a saltar conmigo por primera vez. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente cuando haces tantas cosas? Habría que ser poeta. Y normal que no soy poeta, soy paracaidista. Es muy difícil. Y realmente vosotros hoy no entenderéis lo que yo siento cuando hago esto. Lo único que lo entenderá aquí pues será Ariel. Y entonces a Ariel no se lo tengo que explicar.
porque él siente lo mismo o cosas parecidas. Por lo tanto, cuando nosotros nos aterrizamos, hostia, nos abrazamos, pero como es más, hay personas que hacen esto y lo hacen, son los solitarios, voy a la mía, me quedo 6 meses aquí en la montaña y cuando quiero retiro y tal, no sé. Otra forma, otra de entenderlo, otra filosofía y tal. Pero yo, si salto solo y no hay nadie, pues, ¿para qué he saltado? ¿Ahora qué? Sí, Me faltaría, ¿no? Y yo creo que es lo mejor. Cuando has hecho, has metido la palita, ¿no? Yo estoy viendo una foto de Granada. Para subir a esa piedrecita de allí, pues que estamos todos allí arriba de Angelices, estuvimos 15 días para abrir vía, para ver qué quería hacer, no sé qué. Y el día que atacamos, nos cascamos 13 horitas de escalada. Y claro, todo eso ¿qué sentido tiene? Si no lo compartes, si no lo... no sé. Y claro, cuando llegas abajo, después de todas las penalidades que has pasado y lo que acabas de sentir, porque es que después es la explosión, es que yo después me pregunta gente, te pones allí en la tienda y te acojonas. Ese momento, para mí, soy feliz. Y es más, digo, oye, tranquilo, cuando me tires acabo. Entonces, mira un momentín que me quedo aquí. Y ahora me va a venir. Vigilas el tiempo, ¿eh? Si ves que eso te tiras. Qué bien ahora. Y después, claro, cuando saltas, y has pasado todo aquello, estás con los otros, estás con los amigos, puedes compartir, que no hay que explicar nada, que ellos están en la misma. Cuando haces un salto base desde una montaña y estás planeando por el valle, hay momentos que veo que pasas justo, ¿no? Sí, todo eso está controlado, ¿eh? Esto no son, llega así, no. Ya, pero a mí lo que me gustaría saber es si es solo una cuestión de sensaciones y percepción o también tienes algún dispositivo que te pueda... Y aquí el vídeo de la furada de Poli ha hecho mucho daño. No, pero Poli, no, ese es el ejemplo mejor de todos. Precisamente esto. Es decir, este tío no llegó allí. O 1 o 0. Sí, pero este tío no llegó allí y dije, ¡ostras, qué agujero! Venga, bueno, por aquí. No. No. Este tío se lo estuvo Sí, madurando, estuvo pensando que quería hacer algo parecido. Todavía no conocía ni el sitio. Entonces, es como cuando saltas por un sitio y dices, estás cerca, esa vez. Y si es la primera vez y estás cerca, es que la has cagado. Esto consiste en que voy a hacer esto, ¿vale? Por aquí, yo vengo volando y voy a hacer esto. Pues bueno, tengo que hacer un salto en que paso por aquí y vea cómo es todo aquello, qué pinta tiene y tal. Después haré otro salto, vendré más cerca y tal, y veo más posibles escapatorias, escapes, tal, no sé qué. Hay uno que vendré y qué cerca ha pasado. Y cuando lo tienes mamado, cuando dices, ahora que lo conozco bien, sé las posibles salidas, sé dónde puede tener problemas, sobre todo, nosotros lo que creamos somos marcas intermedias. Para llegar aquí y hacer así, he tenido que pasar por aquí, donde está el puntito. He tenido que venir por aquí, donde está el pino. He tenido que pasar por allí. Si pierdo el pino, adiós. Ya no intento lo demás. Si pierdo el puntito, adiós. Ya no intento lo demás. Intento solo ganar la altura, etc. Entonces tú vas aprendiendo ese salto. Y al final, bueno, ha sido de repente. Ahora al final ya lo vas ajustando y lo encuentras. Piensa, el grave problema Pero que tú nosotros podrías remontar un poco. No podemos remontar. Puedes hacer y ya está. Remontas en ese pulso y ahí te quedas. No tenemos motor. Ese es el grave inconveniente. Es todo el tiempo para abajo. Cuando remontas pierdes mucha velocidad. Yo veo que me voy a estrellar aquí, puedo remontarlo y me caigo aquí. Todo esto Sí. Y
creo además que es una modalidad que hay que pensárselo muy bien y que tienes que, si tú eres capaz de hacer 100, irá por 50, no a por 80, irá por 50. Esta es mi filosofía. Bueno, no sé si... ¿Alguna pregunta más? ¿A partir de qué altura tienes que llevar oxígeno y dónde lo lleváis ubicado? Esto fue parte de ese salto y estudio. Es decir, vamos a ver, nosotros necesitamos que esto no tenga trabas, necesitamos llevar un paracaídas y necesitamos nosotros poder movernos. Ahora le vamos a poner una tráquea, una máscara, una tráquea, un tubo de que vaya a las botellas, unas botellas en algún sitio, unas botellas que pesan no sé cuántos kilos. Nosotros estuvimos investigando todo aquello para hacer el salto. Finalmente decidimos que el mejor sitio era coserlas a un costado del paracaídas y funcionó bastante bien. Podría haber otras alternativas que... ¿Alçada? ¿A partir de quina alçada? Normalmente lo de la altura depende del tiempo. Pero a partir de 4.000 metros, digamos que hace falta oxígeno. Si ahora subimos tú y yo en un avión rápido a 5.000 metros, pues vamos a saltar sin oxígeno y no va a pasar nada. Un poco, pues un poco de hipoxia. De hecho, Ariel nos lo puede explicar mejor. Nosotros creo que tenemos el récord de España de salto a altura sin oxígeno, que subimos a 24.000 pies, saltamos sin oxígeno, hicimos una hipoxia del 13. Ha sido un salto que, bueno, no sé si sabéis la hipoxia es la falta de oxígeno en el organismo y tiene unos efectos que si no son prolongados, es decir, enseguida te expones a zonas de menos altura, de más oxígeno, más condensación de oxígeno, y se te va enseguida y no va, aquí no pasa nada. Y lo único que cuando estás tóxico, pues dejas de... Bueno, digamos, os hago un ejemplo muy gráfico. Hacemos una prueba de hipoxia en una cámara hiperbárica donde te ponen a una altura, digamos, 24.000 pies, te quitan oxígeno, te ponen, te escribe tu nombre. Y Santi Cloella, la madre, y te hago dos puntitos y una sonrisa. Funciona así. De repente dejas de... Hacen aquello y cuando lo ves dices, esto no lo he hecho. Mira, la primera letra es la tuya, ¿no? Lo de después también es lo tuyo. Y este casco en concreto es el de piloto, es de aviación. Nosotros lo adaptamos para Bueno, jo tinc a l'epíleg del llibre el que expliques del regalo de la vida. M'agradaria que els expliquessis. La teva aquesta que tens, la cajita. Sí, sí. Bueno, eso es. Así lo voy a dejar. Vale, pues, déjalo. No, si no hi ha més preguntes. En el momento este que dices, si estás perdiendo altura porque ves que no pasas, cuando remontas siempre puedes abrir el paracaídas. No te da altura bastante. Esos vuelos que habéis visto, tal, eso lo llamamos proximity y la definición de proximity es un vuelo que tú haces en una altura en que no puedes abrir el paracaídas. Es decir, si tú te metes en una situación en que sabes que a partir de ahora no puedo abrir el paracaídas. Si no abro el paracaídas, si abro el paracaídas, me mato. Entonces no puedes abrir el paracaídas. Ahora tienes que llegar a un sitio donde sí puedas abrir el paracaídas. Para que sea. Yo voy a venir volando por aquí, a esta altura no puedo abrir el paracaídas, no puedo abrir el paracaídas, no puedo abrir el paracaídas, no puedo... Sí puedo abrir el paracaídas. Eso es lo que hacemos. Hay momentos en que no se puede abrir el paracaídas. Y ha pasado y es muy lamentable, pero se han encontrado salvadores que se han encontrado esa situación y esto no iba a pasar ya nunca.
puedes ni abrir ni no abrir. Porque el paracaídas necesita unos metros determinados para abrirse. Y si tú estás a menos de esos metros, pues vas a chocar contra el suelo. Porque dejas de volar, chocas contra el suelo y tu paracaídas no se abre. Pero entonces ya sabes que te vas a... No. Tú abres Sabes que en cuando esta tienes zona no puedes abrir. Pero que llegarás a esta zona que sí que puedes abrir. Entonces, esto imagínate un avión volando en las montañas, así entre las montañas. Sabe que aquí no puede aterrizar. O va a un sitio que puede aterrizar o aquí se estrella. Aquí vi un vídeo que sembla que pasó porque pasó por un cañón y aquí se ve Sí, eso lo es. que sabes, vas a ir rozando, pero luego cuando sales, sabes que ahí puedes... Yo un seguidor de Álvaro. ¿Podrías explicarme Álvaro, te digo, era un tipo fenomenal. Que fiesta donde los viera, un tío amante de la vida. Pero si algo tuviera que decir, no era amante de la vida. Ni era loco, ni era temerario, ni tenía poco aprecio por su vida. Todo lo contrario. Era una persona que era capaz de exprimir cada día. Es decir, parece que voy a vivir mi vida, pero hoy me relajo un poco. Él la vivía. El día del accidente, yo con la perspectiva lo estoy viendo. Mira, estuvimos haciendo unos saltos. Estuvimos en Sudáfrica, un viaje agotador. Estábamos grabando un programa de televisión y recorrimos todo el país en una semana y saltando, haciendo saltos muy guapos. Y a continuación, para relajarnos, nos fuimos a Suiza. Para relajarnos nos metimos una paliza de saltos todos los días, incluidos el Eiger. Subimos el Eiger y saltamos del Eiger. Y yo sé que estaba realmente cansado. Él había tenido una operación, una hernia inguinal hacía relativamente poco, y yo lo llevaba viendo en estos dos viajes.